ya hicimos un panorama. Espero que hayan podido ver la película de Soffici, Carril, Libertad Lamarque, Eva Duarte, Armando Bo, sobre la historia de la versión cinematográfica de una parte de la historia del Teatro Nacional, ¿sí? Y como ustedes verán y pudieron ver en la película, generalmente nuestras nociones del teatro argentino comienzan justamente en esa etapa, ¿no? A partir del circo. Entonces lo que yo les he propuesto es desandar ese camino del circo para atrás hasta los orígenes rituales del teatro en Sudamérica y en Argentina. Bueno, Argentina muchos años más acá, ¿no? En ese momento eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y lo que yo les propongo es desandar ese camino en retroceso y partir de los orígenes rituales del teatro, de las expresiones que contenían teatralidad, en la gran faceta del teatro luego de la conquista, no del descubrimiento de América, sino, podemos llamar ya de la conquista del territorio americano y el sometimiento por parte del español de las etnias originarias. ¿Qué es lo que había? ¿En qué se transformó? Para después sí entrar hoy en el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata y los comienzos, esta mixtura que se armó entre el origen ritual y el teatro ya desarrollado, cuyo origen tenía el conquistador, que era justamente España. Así que vamos a arrancar. Ahí vamos. Perfecto. Bien, como les venía diciendo entonces, vamos a ver en un principio los orígenes en general del teatro nacional, que tienen sus raíces en los originarios, ¿sí? Ya había pueblos aquí, en toda Sudamérica, que utilizaban la representación en sus rituales, y que obviamente esa representación, el acto de representar, está cargado de teatralidad, ¿no? Hay una composición previa, una poética construida por los cuerpos de los que participan en el ritual, que en algún momento divide estos momentos en participantes y actuantes, ¿no? Y justamente la característica del ritual es que todos participan. Vamos entonces. Bien, algunos rasgos culturales comunes de los pueblos mesoamericanos. Bueno, una concepción del universo. En eso coinciden la mayoría de las civilizaciones precolombinas. La religión politeísta, que se va a oponer a la monoteísta que va a traer el español, la creencia en un solo Dios. Justamente los originarios creían en los dioses que provenían de la naturaleza, ¿sí? La lluvia, el sol, la luna, los representaron de muchísimas formas, ¿sí? También se realizaban sacrificios humanos. Generalmente los sacrificados provenían de alguna tribu conquistada, ¿sí? Eran los sacrificios como ofrendas a los dioses. A veces no eran de otra etnia, sino que eran de la propia tribu que se los preparaba y se los ofrecía en sacrificio a los dioses, ¿sí? Había prácticas de juego que también constituían teatralidad, como el juego el juego de la pelota, esa pelota de caucho, ¿sí? Bueno, además del calendario, que también habían creado calendario, poseían sus propias matemáticas, su propio lenguaje. Ahí tenemos las representaciones, algunas de las formas de representar. Había en esta cosmovisión originaria aproximadamente
dependiendo de la época, hasta 77 dioses, a los cuales justamente se les hacían sacrificios y rituales. Estos rituales que decíamos estaban cargados de teatralidad, para los cuales había que prepararse con vestuario, había que ensayarlos, había que practicarlos, había que prepararse también espiritualmente. ¿Sí? Pero no era un espectáculo, sino que era un ritual en el que todos, los que oficiaban, los sacerdotes, los asistentes de los sacerdotes, participaban. Bien. Por eso decíamos que a diferencia de las tradiciones orientales, el teatro prehispánico, se conservan tan solo fragmentos de estos relatos, porque con la llegada del español se procede a destruir todo lo que fuera estas expresiones paganas mesoamericanas, ¿sí? Aunque el teatro náhuatl, que era la lengua en que se hablaba en aquellos años, desapareció en su forma original con la conquista por parte del español. A raíz de esto vamos a ver que surge, justamente como en la figura de la derecha, un teatro evangelizador. Los españoles, con la religión, van a utilizar el teatro justamente para intentar evangelizar y someter por las buenas, o a través del arte, podríamos decir, a los pueblos originarios. El teatro, que era un ritual, el teatro rito, buscaba a través de la representación un acercamiento a sus dioses. Era el motivo, tal cual, fíjense este paralelismo, ¿no? en el teatro griego, aquellos que han estudiado teatro universal, ¿no? De que siempre en sus orígenes, más allá de las distancias del territorio, las representaciones teatrales surgen como una necesidad del pueblo para comunicarse con sus dioses, sea cuales sean, ¿no? A través de la danza, de un rito que incluye los orígenes justamente del arte escénico. En él se conjugan muchas expresiones, la música, la danza, obviamente la representación corporal de alguna situación implica el acto justamente de representación, de actuación. Se puede trazar tranquilamente un paralelismo con los orígenes del teatro griego, el ritual y la ofrenda a los dioses. Bueno, la diversión y la alegría eran elementos secundarios. Lo esencial en aquel espectáculo era ganar la gracia de los dioses, aplacar sus iras, descifrar sus propósitos, o colaborar con ellos en asegurar la existencia del mundo por medio de la sangre derramada. Ahí podemos identificar distintos momentos en el teatro prehispánico. En un primer momento, las danzas, cantos y representaciones rituales. Luego llegarán las actuaciones cómicas y divertimentos, escenificaciones de los grandes mitos y leyendas, y representaciones de la vida social y familiar. Por esto, este paralelismo de que mencionaba el teatro griego, también cómo evoluciona de la tragedia, luego con las intervenciones de la farsa, ¿sí? Para distender un poco el público, pero después, ¿cuándo pasa a ser teatro? Cuando ya dejan los autores, los escritores de lado las historias de héroes y dioses exclusivamente, y ya lo llevan a un mundo más coloquial. ¿A qué le pasa al hombre? No qué le pasa al héroe, ¿sí? Sino qué le pasa al hombre. Bueno, en el teatro prehispánico, salvando la diferencia continental y de época, surge una evolución parecida. Bueno, las características son que consta de diálogo o danza, como decíamos, cantos dialogados, aparece el canto, igual que en el coro y el corifeo del teatro griego. Aquí aparecen personajes de origen divino, personajes de origen humano. Algunos divertimentos serían para resaltar la interpretación cómica, particularmente la zoomorfista, esto quiere decir que se utilizan máscaras de animales. Había lugares especiales para representaciones de las danzas y los cantos, y también, obviamente, como lo adelantábamos, se hacían ensayos. Bien, justamente
hablando de esos rituales, de esas representaciones teatrales prehispánicas, se encontró en una piedra una de las pocas representaciones que hay de un acto, podríamos llamar, teatral. Justamente esta piedra, si ustedes la observan con atención, que es denominada el monumento número 21 de Bilbao, que es una roca que mide 3,87 metros de alto, ¿sí? Es un gran bajorrelieve, digamos así, y 2,34 metros de ancho, fue esculpida en un periodo que no se ha podido fichar todavía, pero aparentemente de la civilización de Kotsu Malhuapa. No hay una referencia sobre el sistema de creencias que había en esa época, pero en el relieve se puede identificar, fíjense qué interesante, 4 figuras. Un personaje central que ha sido identificado como cantor, danzante, sacrificador. Ahí vamos a ver otra exposición, se ve más en detalle. Ahí está. Una segunda figura, con el número 2, personaje sentado en la parte derecha del relieve, identificado como dios anciano o gobernante extranjero. La figura 3, que es un personaje situado en la parte izquierda del monumento, identificado como brujo, sacerdote, músico, que ya ahí lo vamos a ver en detalle. Y la figura 4, que es un personaje que se encuentra a los pies del sacerdote, justo detrás del personaje central, que es identificado como un enano. Ahí vamos a ver más en detalle. Ahí está, entonces, el brujo, sacerdote, músico, porque porta un instrumento, pero observen ustedes en la mano derecha qué es lo que lleva justamente esta figura. Es claramente una figura muy interesante que tranquilamente podemos identificar, y bueno, que en el mundo se lo ha identificado como un títere, ¿sí? Han debatido entre qué podría ser, si era un títere o una marioneta, algunos investigadores lo denominaron como marioneta, pero bueno, todos han decidido identificarlo justamente como aparentemente un títere de guante. Con lo cual hay evidencia escultórica de que estas civilizaciones precolombinas ya cultivaban el arte también de los títeres, otro arte también de la representación, el teatro de títeres. Bien, el teatro nahual trascendió los conflictos humanos, como el amor, el odio, los celos propios del teatro occidental, y dio paso al conflicto del hombre con Dios, el universo. Se utilizaban muy pocos diálogos, la mayor parte de la actuación estaba llevada a cabo por acciones concretas, la danza, el canto, ¿sí? Para ir de esa manera, con este modo de representación, involucrando a los espectadores también partícipes. Bueno, más adelante ahora Dubati también nos dice que en el teatro actual el espectador no solo especta, sino que también participa porque influye sobre la tarea del actor. Otro de los testimonios que podemos encontrar artísticos están en los frescos de Guanapac, que era una fiesta que se realizaba. Fresco Guanapac significa pared pintada. Ese es el significado de esta palabra en náhuatl, ¿sí? Y ahí podemos observar que, bueno, antes del día propio de la fiesta se hacían en un bosque pequeño, no había templos, empezó a utilizar la escenografía, ponían matorrales, piedras, y los grandes sacerdotes y dignidades bien vestidos, como podemos ver ahí cómo se ataviaban, llevaban a cabo esta representación, ¿sí? Simbólica. Había una niña vestida de azul que representaba la laguna y todas las demás fuentes y arroyos, que la podemos observar al centro de la escena, ¿sí? Esto es lo que recuerda un misionero evangelizador español sobre una de esas ceremonias en honor a Tlaloc, dios de la lluvia y de las aguas. Seguía con sus características de ritual. Se escucha cortado, ahí me están diciendo algunos chicos. ¿Se escucha entrecortado? ¿Esta parte? Bueno. Sí.
A ver, A ver pongan un si dedito podemos solucionar al chat los que escuchen bien. ¿Qué? No sé cómo me estarán escuchando ahora. Pensé que estaba. Ah, el chat. Está. Ah, escucha. Continúo. Escuché. A ver. Si vos estás grabando, tal vez por ahí tengas mala conectividad. A ver, chequea con alguno de los participantes, a ver si... Yo no los veo porque veo la pantalla. Si A ver. están recibiendo bien. O sea que yo puedo llegar así. A ver, voy a hacer mi pintura de color azul. A ver si me quiero ver. Espera un ratito. Una linecita chiquita de color azul. Voy a detener mi cámara. Ahí está. Bien. Por ahí, con mayores recursos puestos en el audio, me pueden escuchar mejor. ¿Les parece? No responden todos. A ver, hablen. Pero bueno, ahí Dice que está, no me hacen un escuchan pulgar nada. arriba. Mejoró. Pamela, pulgar arriba. Bien. Sigamos entonces. Después recuerden que esta clase ahí Brisa la está grabando, así que avanzo y seguramente en la grabación el audio va a estar bien y cualquier cosa, bueno, la pueden volver a ver y la pueden consultar de nuevo y si no me consultan a mí no hay ningún problema. Sigamos porque vamos a tratar de avanzar. Entonces, bueno, decíamos que finalmente llegan los españoles, ¿sí? Conquistan el territorio americano y llega el momento del teatro evangelizador. El teatro como herramienta para evangelizar. Ahí está escrito que con la llegada de los españoles a América se implementa el teatro evangelizador, que es basado en el teatro occidental, justamente que tiene sus raíces en Grecia, el teatro aristotélico. Sirvió como un medio, como decíamos, para la conversión de las comunidades indígenas al catolicismo. Como parte de este proceso de mestizaje del teatro prehispánico, fue adicionado a la corriente evangelizadora, dando origen al teatro una especie de híbrido alrededor del siglo XVI, en el que los actos sacramentales y la Biblia eran herramientas para la tarea misionera del Nuevo Mundo. Esta misma herramienta se utilizó en la Edad Media, cuando se prohíbe el teatro, excepto en Europa hablo, excepto para representaciones de misterios, tanto es así que el teatro se hacía en las iglesias, excepto cuando se permitía hacer el Día de los Tontos, que se podía hacer afuera, donde, bueno, se elegía algún personaje del pueblo que era objeto de las burlas. Bien, siguiendo en Sudamérica, los esfuerzos evangelizadores de los misioneros españoles se apoyaron en el teatro, que constituyó el instrumento básico para formar una mentalidad distinta a la cosmovisión indígena, que era politeísta, así como para informar la concepción europea, que era la creencia en el Dios cristiano. Las representaciones de los autos sacramentales se apoyaban básicamente en la música, los trajes, los cantos, los bailes y las pantomimas, que facilitaban la comunicación con el público que aún no dominaba el idioma castellano, pero sí entendían todo a través de la gestualidad. El teatro evangelizador cumplió su misión. Prueba de ello fue la famosísima puesta en escena La caída de Adán y Eva, obviamente extraído de la Biblia, representada en 1530, y al final de esta obra miles de indígenas fueron bautizados, con lo que se consolidaba su legítima pertenencia a la nueva religión. Sin embargo, la Iglesia española consideró que el método teatral de evangelización era profano y poco honesto, porque a partir de 1574 la Inquisición, de la que todos habrán oído seguramente, comenzó a censurar las obras dramáticas que se hacían en el idioma náhuatl, el original,
Esto provocó el surgimiento de una increíble barrera entre indígenas y españoles. Los españoles comenzaron a producir obras profanas totalmente escritas en español, y como les decía, olvidando por completo la lengua náhuatl, porque bueno, justamente otro de los avances era que los aborígenes dejaran de utilizar su lengua nativa. Nace el teatro misionero, ¿sí?, que fortaleció la obra evangelizadora, y sus enseñanzas morales han sido transmitidas de generación en generación hasta nuestros días, reforzadas por otros elementos religiosos, después del siglo XVI, además de los aspectos espirituales. Sin embargo, y obviamente lo más notorio fue la avanzada y el cambio de la cultura. A partir del teatro misionero, el indígena se refugiaba en una vida ritual intensísima, la cual incluía las representaciones dramáticas, presentaba nuevas formas, un reto para sus habilidades técnicas, una invitación para divertirse, aprender algo nuevo. Comienza a manejar poleas, ruedas, instrumentos, todos estos elementos propios del teatro europeo, fabricaba los trajes, buscaba nuevas formas de significación, comenzó a actuar, a hacer personajes, todo este conjunto tratando de llenar el hueco que había dejado la desaparición de la cultura antigua. Ya estaba prohibido celebrar los rituales que originalmente los pueblos originarios representaban a sus deidades. Quedaron, bueno, huellas espirituales y culturales, pero lo que deseaban ardientemente los frailes, la evolución de un mundo indo-cristiano separado de toda práctica pagana, bien instruido en el catolicismo, convencido y obediente, eso no se logró de todo. Ellos traían una guía, justamente, una guía para evangelizar, que incluía justamente la utilización del teatro como una herramienta para evangelizar a los aborígenes, ¿sí? Y bueno, tenemos la anécdota de un relato de Fray Pedro de Gante, de 1560, sobre una obra teatral religiosa y el uso de las bases ya existentes en el teatro maya. Y dice así: más por la gracia de Dios empezamos a conocer y entender sus condiciones, y es que en toda su adoración de ellos a sus dioses era cantar y bailar delante de ellos. Porque cuando hablan de sacrificar a algunos por alguna cosa, así como para alcanzar victoria de sus enemigos, o también lo hacen por temporales necesidades, antes que los matasen, habían de cantar delante del ídolo. Y como yo vi esto, dice este fraile, que todos sus cantares eran dedicados a sus dioses, compuse líneas muy solemnes sobre la ley de Dios y de la fe, como Dios hizo hombre para salvar el linaje humano y cómo nació la Virgen María. Bueno, y continúa el relato del fraile, como ellos, viendo que ya era costumbre la teatralidad en los aborígenes, la utilizan y tratan de transformarlo, y no solo ideológicamente, sino también culturalmente. Bien, pero hasta el día de hoy han sobrevivido algunas de esas mixturas, ¿no?, de ese entrecruzamiento de culturas. Una de ellas es la mojiganga, que fueron traídas a Sudamérica por los sacerdotes católicos. En España eran muy apreciadas durante el llamado Siglo de Oro, periodo del máximo apogeo cultural en España. La mojiganga consiste justamente en un texto breve que se dice en verso, es de carácter cómico, burlesco, musical, se hace para los fines de fiesta, con predominio de la confusión y el disparate deliberados. Son explicables por su raigambre esencialmente carnavalesca. Existen fundamentalmente dos tipos de esta representación: las parateatrales, que son de inspiración más popular y carnavaleja, y las dramáticas, en las que se representaban escenas relacionadas a cada una de las celebraciones religiosas, como la Cuaresma, el Corpus o la Navidad. En la primera, vamos a ver que los actores nos van a aparecer casi siempre caracterizados como animales. ¿Ven? Ahí tienen otras, ¿sí? Muy bien. Después tenemos otra de las formas que también se conserva y se sigue representando desde aquellos años, que son las pastorelas, que fueron especialmente útiles en el proceso de adoctrinación que les contaba de la Iglesia Católica para los habitantes de América. El origen de las pastorelas viene desde los primeros esbozos del teatro
del medioevo, llamado autos sacramentales. En este tipo de obras dramáticas, la base dramatúrgica siempre son los pasajes bíblicos: Adán y Eva en el paraíso, el diluvio, Domingo de Ramos, la anunciación del Señor, etc. El auto de los Reyes Magos fue uno de los textos que dio línea para tratar el tema en la obra de teatro evangelizador franciscano. En cerca de 1536 ya se escenificaban en Sudamérica, pero totalmente, hasta ese momento, totalmente hablada en la lengua náhuatl, que era la originaria, ¿sí? Y sabemos que hasta el día de hoy estas pastorelas se siguen representando, sobre todo para las épocas festivas, como en muchos lugares se hace el pesebre viviente, por ejemplo, que todos seguramente alguna vez lo hemos visto. Otra de las formas de representación que proviene de aquellos inicios, ¿no? De aquellos inicios del teatro sudamericano, y por supuesto tiene origen con el nuestro. Esto se ve mucho en el norte de nuestro país, donde ha sido más influyente, ¿sí? Aquellas civilizaciones precolombinas. Se llama la diablada, que es una danza religiosa, católica y de imagen, donde los bailarines se deshumanizan para interpretar personajes teológicos cristianos. Su origen se remonta a la Europa medieval, considerándose una reminiscencia del antiguo autos sacramentales de que habíamos, siempre inspirados en la Biblia. La diablada representa el relato de la lucha del arcángel San Miguel con Lucifer. Ahí se ven los cuernos de cómo la representa justamente la diablada, no nos deja lugar a dudas de cuál es la temática. Bien, y vamos llegando, y vamos a entrar justamente a ver qué pasaba por aquí abajo, qué pasaba aquí en Sudamérica, en lo que pasaría a llamarse el Virreinato del Río de la Plata. ¿Sí? Ahí vemos un mapa de cómo estaban distribuidos los territorios en aquella época. Viene arriba el Virreinato del Perú, ¿sí? La Capitanía de Chile, ¿sí? Todo esto van a ver que la Patagonia, el sur argentino, está en territorio pura y exclusivamente aborigen. No se avanzaba hacia allá, y después, bueno, estaba la Intendencia de Buenos Aires, ¿sí? Paraguay, el gobierno de Misiones, Córdoba, Salta, eran los grandes territorios como estaban divididos en aquella época. Por eso que el territorio que hoy llamamos República Argentina estaba habitado desde hacía casi 13.000 años, y como en todas las culturas, la escena acá también nació con los rituales de los pueblos originarios, de los que derivan todas las especializaciones de los distintos géneros teatrales y líricos, las danzas y los juegos. Los rituales aborígenes de nuestro territorio, siempre sin textos dramáticos descritos, muestran una rica teatralidad con expresivos elementos. Y les puedo leer un breve fragmento de un registro de lo que eran aquellos rituales aborigen, que dice: estoy aquí cantando, el viento me lleva, sigo las pisadas de aquellos que se fueron. Los del infinito me han hablado, las pisadas de los que se fueron están aquí. Es un fragmento del canto de Lola Queja, la última Selknam, que era una etnia originaria. Y justamente para este momento de investigación, me voy a referenciar en Beatriz Seibel, desapareció hace algunos años, una gran investigadora que ha hecho un trabajo invaluable. Ahí tenemos la foto del primer tomo, que es, ella hizo un rescate tras larguísimos años de investigación de los textos originarios argentinos, ¿sí? Cubriendo todas las etapas del teatro argentino. Son libros de distribución gratuita, y bueno, el que esté interesado en profundizar más puede solicitarlos en la sede del Instituto Nacional del Teatro más cercano. Toda la autoría es justamente una antología de teatro argentino. Muchísimos textos dramáticos que a veces se consideraban perdidos, ella logró rescatarlos. Bien, y estamos en el virreinato, hablando del contexto que había por aquellas épocas.
la capital estaba situada en Buenos Aires, como en la actualidad, pero abarcaba mucho más territorio que el actual territorio argentino. Justamente porque abarcaba Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, parte del sur de Brasil y gran parte de Chile. Este virreinato se estableció para cohesionar estas tierras y frenar los intentos expansionistas británicos y los portugueses. Los portugueses tenían el dominio sobre Brasil, de ahí que actualmente se hable portugués en nuestro vecino sudamericano. Bueno, ahí vemos una imagen, un grabado de nuestros originarios. Como ven, está mucho más alejado de la fastuosidad que tenían los aztecas, los mayas. El aborigen de Sudamérica, más en nuestro territorio, carecía por ahí no llegó a esa evaluación, esa evolución artística que sí experimentaron los pobladores originarios de Centroamérica y más al norte de Sudamérica. Bien, ¿cuál es el contexto económico de aquella época? Ahí comentamos que hasta 1700, 1800, la industria, bueno, que aparecían los saladeros, que se utilizaban justamente, faenaban la carne de vacuna y la conservaban con sal, ¿sí? Esta carne salada, magra, se podía, como cuentan cuando hicieron el cruce de los Andes, que llevaron una gran reserva de este tipo de alimentos, se podía moler, se podía hacer una sopa, era la forma que en esa época había de conservar, ¿sí? Los saladeros eran una mezcla de estancias, de industria, había muchos en Montevideo, también había aquí, por supuesto, en la zona de Buenos Aires, se utilizaban para producir además grasas, para hacer las fritangas. Este tasajo requería de una gran habilidad manual, y ahí es donde comienza a formarse, que después posteriormente va a ser el héroe de las primeras obras teatrales en la etapa de la gauchesca, justamente el gaucho, hábil con el cuchillo y acostumbrado a las duras tareas de la faena, a matar animales. El primer saladero de Buenos Aires fue creado en 1810 por los ingleses Robert Staples y John McNeill. Justamente no podían invadirnos de alguna manera, pero sí, los ingleses siempre fueron muy hábiles en hacer negocio. Pero bueno, ¿qué pasaba con el teatro en nuestro territorio? ¿Ya había teatro? Vamos a verlo. Por aquel entonces, nosotros formábamos parte justamente y éramos gobernados a la distancia por el rey de España, ¿sí? En esta época de la colonia, las primeras informaciones sobre espectáculos aparecen en el siglo XVII, cuando ya se han fundado las principales ciudades, que no estaban muy pobladas, y no había espacios específicos. Las funciones se presentaban en diferentes ámbitos. Las celebraciones reales de la corona de España, nacimientos, bodas, coronaciones, son motivos de fiestas con desfiles de máscaras, luminarias, toros, juegos de cañas y representaciones de comedias. Los actores serían cómicos de la lengua española o aficionados. Otras fiestas reúnen acontecimientos religiosos y cívicos. El crecimiento de las ciudades en el siglo XVIII proporciona mayores datos de espectáculos. ¿Sí? Se celebraban generalmente para festejar acontecimientos de la familia real, fechas religiosas, algún suceso importante en el lugar. Justamente en 1717, en Santa Fe, se representa la primera pieza teatral, llamémosla Argentina, pero todavía no éramos Argentina. El primer texto que se conserva de autor local. Es una loa de Antonio Fuentes de Arco para agradecer al rey Felipe V la supresión del impuesto a la yerba mate. Ya por aquel entonces sufrían nuestros coterráneos por el precio de la yerba. Los protagonistas son tres caballeros. También incorporaba música a esta obra, esta loa, y es muy interesante la referencia a ríos, selvas, ciudades y elementos geográficos locales. La loa, bueno, para ser más concreto, es un género dramático breve, que es procedente obviamente de España, tiene un origen religioso,
también en el medioevo, como los autos sacramentales, para hacerlo de los pueblos donde los cómicos actúan, o hacen los cómicos mismos, o de reyes y señores. La loa sirve de introducción a la comedia principal, acompañada de música y canto. En 1717 el programa se completaba con la comedia No puede ser guardar una mujer, de Agustín Moreto, autor español del siglo XIX. Entonces ya estamos viendo que por aquellos años ya los textos provenían de España. Y ahí tenemos la imagen de Felipe V, rey de España, llamado el Animoso, ¿sí? Justamente un rey francés, pero que fue rey de España desde noviembre de 1700 hasta su muerte en 1743, con una breve interrupción, porque fue depuesto por un tiempo, pero después volvió al poder. Esto fue parte ya de las alianzas que establecían para defenderse de los ingleses, los españoles con los franceses. Los franceses han tenido durante gran parte de la historia una rivalidad manifiesta con los ingleses. Justamente en la revolución de Estados Unidos son los franceses quienes se van a aliar con los habitantes de lejano Estados Unidos por aquel entonces, ¿sí? Para desterrar a los ingleses. Bien, y justamente el historiador argentino Mariano Bosch, en su libro Teatro Antiguo de Buenos Aires, da cuenta de una crítica que no fue muy piadosa con quienes representaron el teatro en ese momento, y que sostiene que Buenos Aires contaba con una compañía de cómicos, con escritores del género y numerosos aficionados, y si no en un corral, en un salón, en un tablado al aire libre, existiendo aquello, no podía dejar de haber comedias en estos. Pero advierte la crítica que los actores eran muy malos, pobres, ¿no? Tanto que, afectados en la declamación de aquellos versos ya de por sí afectados, hacían llorar cuando querían hacer reír, y reír si se procuraban hacer llorar. Ya eran exigentes por aquel entonces con las representaciones teatrales, y al parecer esta gente que eran lo que serían los originarios de los grupos de teatro independiente. Pero bueno, sigue el estilo de las loas, en este caso, una loa que se va a hacer por la coronación de Carlos III, el rey de España, ya llamado el político, o el mejor alcalde de Madrid. Bueno, ejerció, además de su reinado, muchísimos otros cargos antes de ser nombrado rey de España. Se lo comparaba con Eolo, dios de los vientos, Neptuno, dios de las aguas. Hay como un chupamedismo interesante en los escritores de aquella época con respecto a los poderosos. Hoy por hoy eso lo ejerce muchas veces el periodismo. En el año 1775, en Buenos Aires, y de autor desconocido, se representa una loa para cualquier función. Está publicada por Bosch, el autor que justamente nos traía el recuerdo de aquella crítica, quien supone que fue representada, y es probable que lo fuera por, como siempre, actores aficionados. Avanzamos. ¿Pero de dónde salían los actores de aquella época? Los actores, como decimos, en su inmensa mayoría eran españoles inmigrados, ¿sí? Que se establecían en el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? A causa de la invasión napoleónica, y bueno, que va a ser justamente un momento histórico muy importante para lo que va a ser el futuro, de lo que hoy es nuestro país, ¿no? Cuando Napoleón logra apoderarse de gran parte de Europa. Bueno, los vicios de aquellos tiempos, en la técnica actoral, ¿no? Una técnica declamatoria, los movimientos en el espacio afectados, conforme al estilo madrileño, dice acá, no funcionaban al aplicarse a los personajes gauchescos, claro. Por eso es que después, cuando empiezan a aparecer las obras de dramaturgia local y que empiezan a hacer la evolución a representar las situaciones cotidianas de los criollos, estos españoles quedaban un poco desfasados en la representación. Pero bueno, en ese momento la preeminencia era de dramaturgia
española, los textos representados para la sociedad patricia, concebidos desde la dramaturgia española, era la única disponible, se basaban en los pasos de Lope de Rueda, en las comedias de Fernández de Moratín, en los sainetes madrileños. Más que reflejar la sociedad y la cultura gaucha, documentaba de qué manera estas eran percibidas por el público urbano. La elección del paso, la comedia o el sainete como género idóneo para el tratamiento del mundo gaucho nos revela este punto de vista, remarcando una pátina grotesca que los asimila al papel de gracioso en los personajes del mundo primitivo rural. Digamos que, como después el sainete va a resurgir, vamos a ver muchos años después de la etapa gauchesca, también en aquella época se utilizaba para hacer mofa justamente de los más marginados, que eran los gauchos, ¿no? Los trabajadores de esa época. Finalmente, entramos por la puerta grande a Buenos Aires, y allá al fondo tenemos el Cabildo, donde justamente pronto en esta época va a suceder un hecho muy importante que va a modificar los futuros de estas tierras. Bien, y ahí tenemos justamente una imagen de lo que sería nuestro primer teatro, nuestra primera casa de comedias. Era un galpón que había sido de los jesuitas y que se transforma en un teatro. Esto es en 1757, se construyó en Buenos Aires el primer coliseo estable, aunque sabemos que tuvo corta vida. El Teatro de Óperas y Comedias. En 1761 se clausura definitivamente y en 1783 se inaugura la Casa de Comedias, cuya denominación popular es Teatro de la Ranchería. Se debe al terreno en que se levantaba, conocido como la Ranchería de los Jesuitas. Era un depósito de productos de las misiones. Su ubicación actual sería, para quienes conocen Buenos Aires, la esquina de las calles actuales Perú y Alsina, allá en la capital nacional. La fecha estimada de inauguración del Teatro de la Ranchería es el 30 de noviembre, y es justamente, como hablamos en la primera clase, en la primera charla, es la fecha que se instituye como el Día del Teatro Nacional, justamente por la inauguración de lo que sería el primer teatro, que era la Ranchería. Los primeros espectáculos, ¿qué había? ¿Qué pasaba en la Ranchería? ¿Qué había allá adentro? ¿Qué se podía ver? Los espectáculos muchas veces comenzaban con, como veníamos diciendo, con una loa alegórica, luego seguían con una comedia principal de 3 a 5 actos, con alguna tonadilla en el intermedio, y acababan en el fin de fiesta con un sainete o un baile. La tonadilla escénica es una pieza breve, ¿sí? Similar al sainete, donde es fundamental el canto, tiene de 1 a 7 personajes, que además son cantantes. La orquesta toca una sinfonía para la apertura e interpreta la música incidental de la obra. Ameniza los entreactos y acompaña los cantos y bailes. Pasamos a la otra. Bien, la Casa de Comedias. Bien, la compañía dramática de la ranchería, ¿quiénes le dan vida a esta ranchería? Era contratada por empresarios. En 1785 estaba compuesta por 15 actores y 7 actrices, más el personal de apuntadores, dependientes, colaboradores, dentro de lo que había cobradores, peones, guardarropa, carpinteros, peluqueros, y en 1790 ya sumaban 16 personas. Además de la orquesta, incluido su director y maestro compositor, son 10 personas más, y se menciona a los esclavos, afroamericanos que sabían ejecutar música, también podían formar parte de esta compañía teatral. Por eso decía que los esclavos negros y mulatos, entre los peones del teatro, y podemos mencionar a Juana María Bertelar, que era además cantora y que justamente era una mulata esclava. Todo el equipo de producción
construcción que ya se había organizado por aquellas épocas en el Teatro de la Ranchería. Justamente el gran protagonista, cómo obtienen ellos la posibilidad de construir este teatro, por qué se construye. En 1759 el virrey Bertis autorizó la construcción de una casa de comedias a propuesta del vecino Francisco Valverde. Justamente le instaló ahí en esa especie de galpón, donde se podían efectuar bailes, representar comedias. Se sabe que era una construcción de madera, paja y barro. Ahí su fragilidad ante las llamas, como vamos a ver más adelante. Pero no todo era color de rosa ni fiestas en esa época para los actores. Su inauguración y posterior actividad provocaron un gran revuelo entre la aristocracia y la iglesia de la colonia, quienes decían horrorizados que había entrado la corrupción en la ciudad. Los verdaderos temores eran realmente los que a través del teatro acercaban ideas de libertad respecto de la corona española. Ya vemos cómo el teatro, ¿sí?, empieza a tener influencia ideológica, como habíamos hablado en la edición anterior. ¿Sí? Las producciones teatrales generalmente se integraban con actores españoles que venían de gira también y pasaban a representar en este teatro. ¿Sí? También se formaban nuevos intérpretes criollos. Los primeros galanes fueron el español Juan Antonio Cárcamo y el joven Esteban Antonio Sendesa. El chileno Domingo Salazar son otros de los más mencionados, y entre los personajes femeninos muchas veces eran representados por hombres, pero pronto como en el teatro isabelino, pero pronto se logró incorporar mujeres. Las primeras actrices criollas fueron Josefo Campos, que haría una importante carrera de primera dama y sería la primer graciosa y cantora, todas nacidas en Buenos Aires. Ingresaron al teatro por lazos familiares según la tradición de aquella época. Bien, pero como decíamos, para los religiosos de aquella época, el teatro era una herejía. Más que una herejía, lo que preocupaba eran las ideologías que muchas veces se podían intercambiar en un lugar de reunión tan convocante como era el teatro. ¿Sí? En 1789 sube a escena la primera obra dramática de Argentina, con temática americana. Ya no era una loa, sino que trataba un tema americano histórico. Esta obra se llamaba Siripo, de Manuel José Labardén, y se supone que está basada en el poema de Ruy Díaz, Guzmán, llamado Argentina. Y ahí aparece por primera vez en el teatro, en los orígenes del Teatro Nacional, aparece por primera vez el nombre que más tarde tomaría nuestro país. Esta obra, Siripo, narraba las luchas internas generadas entre los soldados de Gaboto que habían dejado su cargo en el fuerte Sancti Spiritus. Y como último les voy a contar una anécdota del sentimiento que había en aquella época. La violencia que los sacerdotes ejercían no solo imperaba en la escandalizada crítica de sus feligreses, sino que llegaba al interior mismo de las familias, como ocurrió cuando la actriz María Mercedes González y Benavides se subió a las tablas en 1788. El padre de esta mujer, que ya era viuda y madre de 3 hijos, se presentó ante la justicia para impedirle que actuara ante el público. Porque actuando, decía, su hija no solo echa sobre sí la nota de infamia, sino que la hace trascender a todos sus parientes. Se avergonzaban de tener
en su familia una actriz. El pedido fue aceptado, pero después de 6 meses de apelación de ambas partes, se falló a favor de María Mercedes. Justamente ella pudo demostrar que su medio de manutención, siendo viuda, para con sus 3 hijos, era justamente el oficio de actriz. Bien, ya vamos a ver el triste final de la ranchería. Hemos anticipado aquí, bueno, que provocaba, lo que sucedía en la casa de comedias provocaba gran incomodidad, porque había ideas revolucionarias dando vuelta, teniendo en cuenta el contexto histórico. Napoleón se había apoderado de gran parte de Europa y tenía prisionero al rey de España. Entonces eso generó todo un caldo de cultivo propicio para que las ideas revolucionarias que sostenían ya muchos hombres notables de la sociedad porteña de aquellos años empezaran a tomar forma y se discutieran en 1810 de manera explícita, pero ya se venían haciendo estos encuentros, estas reuniones de manera clandestina. Y muchas veces el teatro es el lugar de encuentro y el lugar también donde expresar ideas. En esta obra, El Siripo, los españoles no quedan muy bien ante el público, sino que son vistos como crueles y vengativos, y es por eso que también a los feligreses, en su mayoría provenientes de España, y acérrimos defensores del poder que el rey les había otorgado para evangelizar, y además del poder ideológico y económico, estaban en contra justamente de todas las expresiones artísticas que no fueran a representar las obras graciosas y distractivas que venían de España. El teatro por aquella época empieza a tener un fuerte contenido ideológico, y hoy por hoy podemos decir que lamentablemente el manuscrito de Siripo de Manuel de la Bardén se pierde en el incendio que sufre el Teatro de la Ranchería, que desaparece. Era justamente una construcción de madera y de paja en su techo, y obviamente desaparece, y adentro y todo lo que estaba dentro de este edificio, ¿no? Los manuscritos, las obras. Justamente, y miren, para cerrar, la casualidad fue durante una celebración religiosa y accidentalmente un fuego artificial salió en dirección del techo de la ranchería y terminó consumida por las llamas. Bien, hasta acá hacemos el recorrido en retroceso. Ya mañana vamos a ver 3 momentos importantísimos del Teatro Nacional para completar los orígenes, que son la revolución, el teatro postrevolucionario, la etapa rosista y la evolución del circo, ¿sí? Y la llegada y la evolución del circo al teatro. Este es el periodo que vamos a abarcar mañana para poder completar este rapidísimo recorrido por los orígenes del Teatro Nacional. Ahora, si alguien quiere hacer algún comentario, yo les voy a dejar después, a través del grupo, los chicos de la organización les van a pasar el trabajito práctico, muy sencillo, no hay que asustarse, el trabajito práctico que van a hacer luego de haber visto la cabalgata del circo, y el que no la ha visto, bueno, tiene la oportunidad de verla esta noche, mañana, ¿sí? Para poder realizar ese práctico muy sencillo, es ordenar unas imágenes simplemente, una de sus partes, así que no van a tener complicaciones, y la otra es identificar a algunos de los actores que aparecen durante la filmación. Así que bueno, estoy abierto, nos quedan unos minutos para alguna pregunta, alguna consulta. Sí les adelanto, la continuidad de este seminario, de este periodo histórico, la va a llevar a cabo Roberto Perinelli, el profesor Roberto Perinelli, representación de Argentores, que nos va a ir guiando desde la gauchesca para adelante con la historia del autor nacional. Justamente a partir de ese surgimiento, esa transformación del circo, como podemos ver en la película, del circo al teatro, el teatro argentino sufre una grandísima expansión. Es un periodo muy interesante, enriquecedor, de donde nacen grandes obras, grandes dramaturgos,
y no menos grandes actores. Hola, hola, buenas noches, Jorge, ¿cómo andás? Y ahora me quedó un poco, mucho más claro Hola. porque antes yo veía el teatro, veía películas y veía que eran muchos esclavos negros, entonces por eso no entendía bien de qué se trataba, pero ahora con la explicación que vos me diste me quedó un poco más claro de los orígenes del teatro, cuando se usaban los esclavos, las mulatas, entonces por eso me quedó un poco más claro ahora. Claro, aquí recordemos que durante mucho tiempo hubo esclavos afroamericanos que, si bien la salida de 1853 les da la libertad de vientre, ¿no? O sea, los hijos de esclavos iban a ser libres, pero los esclavos seguían siendo propiedad de sus dueños, y algunos obtenían la libertad a través de participar justamente en las batallas por la liberación de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por eso en esas guerras, en esas campañas murieron porque era la carne de cañón. Sin ir más lejos, ya que me has dado el pie, que me mencionan los esclavos, el famoso sargento Cabral de la Marcha de San Lorenzo era un descendiente afroamericano, justamente. No afroamericano, un africano, un descendiente, afrodescendiente. Justamente es el que perece, le salva, es uno de los dos granaderos que le salva la vida a San Martín, y la historia amañada muchas veces por gente de la alta sociedad ha obviado algunos detalles, ¿no? Dejando absolutamente de lado en la historia muchas mujeres y hombres de raza negra que fueron partícipes y protagonistas de la revolución que nos da la libertad, junto con San Martín, Belgrano, y también, también partícipes de estos orígenes teatrales. Muchos de ellos eran músicos y ayudaban y hacían muchísimas tareas dentro del teatro. Una mujer también actuaba. De a poco fueron obteniendo reconocimiento, pero bueno, aún hoy se pueden rastrear orígenes de raza africana en muchos de los pobladores de Argentina. No, la historia los ha borrado durante un tiempo, pero bueno, ya hay una corriente revisionista hace un tiempo en la historia que los vuelve a poner en escena. Claro, como había dicho también, que en esa época no habían muchas mujeres que hacían teatro, hacían muchos hombres, entonces se disfrazaban mucho de mujeres. Por eso vos ves algunas películas que la mayoría los hombres se disfrazan de mujeres, porque las mujeres me parece, o no sé, vos que tenés experiencia en esto, no les gustaba antes el teatro, por eso no hacían carrera de teatro ni nada, las mujeres, por eso usaban más hombres. Es una costumbre que venía desde Europa, la exclusión de la mujer en el teatro, ¿sí? No, en Europa, en Grecia, la mujer estaba excluida hasta de los juegos. Acá en los teatros lo que sí se hacía era a las mujeres las sentaban de un lado y a los hombres de otro, eso ya lo vamos a ver mañana. No permitía que se juntasen, ¿sí? Había espacios para, para las damas y espacios para los hombres. Y como contábamos la anécdota esta de María Mercedes González y Benavides, ¿sí? Era mal visto por la sociedad que una mujer se dedicara al teatro. Y hasta no hace muchos años, y aún en la actualidad hay gente que desvía la mirada cuando una mujer le habla de que se dedica al teatro, a alguna expresión artística. Por suerte, bueno, la ideología va evolucionando. En el teatro isabelino, en la época de Shakespeare, no se permitía actuar a las mujeres, y bueno, muchos papeles femeninos eran interpretados por hombres. Justamente la comedia del arte, ya que me das pie para hacerlo cortito, en la comedia del arte, ¿sí? En Europa, que nace en Italia, ahí por primera vez, justamente porque estas comedias eran itinerantes, ¿sí? Generalmente salían de gira y se constituían en compañías familiares, y bueno, obviamente las integrantes femeninas, madres, hijas, de estas compañías también hacían los papeles, ¿no? De la colombina,
porque era mucho más práctico que llevar un hombre que se disfrazase de mujer. Pero cuando las compañías estaban en los teatros, y muchas veces era mal visto que las mujeres actuasen, eran calumniadas por mujeres y por hombres, y obviamente por la religión, entonces era una gran influencia religiosa, eran mal vistas y muchas veces discriminadas. Pero bueno, vemos el caso de María Mercedes, que lo tuvo que defender ante la justicia y pudo darle de comer a sus hijos gracias a su trabajo como actriz. Ahí me quedó mucho más claro, Jorge. Así que gracias por la clase de hoy. Bueno, Luis, gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, déjenme que les cuente, ¿sí? Que, bueno, mañana continuamos con la charla, la vamos a hacer más temprano, porque hay muchos que el lunes, como todos, tenemos que trabajar, la vamos a hacer a las 19 en vez de las 20, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer el cierre de este seminario. Todos aquellos que remitan las tareas, después les vamos a enviar un certificado, nos encantaría entregárselo personalmente, pero bueno, les vamos a remitir un certificado. Los chicos van copiando las tareas que reciben, y después yo les voy a pegar una mirada, las vamos a registrar, y simplemente con eso va a dar fe de que ustedes han estado participando. Los que no pudieron ver la primera clase, creo que se les ha compartido en el grupo una clase que estaba previamente grabada sobre la primera temática, que era el panorama del Teatro Nacional. Así que la tarea va a ser sencilla. La idea es intercambiar, reflexionar sobre los orígenes de nuestro teatro, y que obviamente entender que los contextos históricos siempre han influido, los contextos históricos culturales, ¿sí? Hay grandes eventos que suceden en la historia que modifican un montón de las costumbres, como es el caso de hoy. Ante hoy nos encontramos una pandemia que nos ha obligado a adaptarnos, y bueno, hemos podido echar mano a la tecnología actual que nos permite compartir la imagen, como dije en la primera clase. Años atrás estaba la radio, pero no estaba accesible para todo el mundo. Hoy por hoy esto nos permite a cualquiera de nosotros poder llegar a ustedes y compartir espacios de aprendizaje y de reflexión. Esa es la ventaja que estamos teniendo mientras la tecnología nos acompaña, ¿no? A veces falla y no nos escuchamos bien, en fin. Van a haber muchas charlas más, donde en algunas voy a participar como moderador, en otras van a estar los chicos de la organización, los chicos del conventillo. Y bueno, yo creo que hay que aprovechar este espacio para aprender y conocer muchísima gente del teatro. Si no hay otra pregunta... Bueno, vamos a ver el chat, si hay algo que responder por el chat. Se escucha perfecto. Bueno, como ustedes saben, en España, ¿sí? Como aquí, no todos no es lo mismo un cordobés que un porteño, ¿no? Un mendocino que un sanjuanino, ¿sí? Si bien España está compuesta al igual que nosotros, se termina uniendo, ¿sí? Todos juntos, los estilos y las formas de actuación, como aquí en la música, ¿no? Lo podemos identificar más claramente cuando preguntan ahí el estilo madrileño, ¿sí? Más aristocrático, con un lenguaje afectado, otra forma de expresarse, distan mucho del estilo y las formas de hablar de Madrid o de un andaluz. Por eso es que ya en esa época había mucho teatro en Madrid, como lo hay actualmente en Madrid y en Barcelona, eran como faros culturales en aquellos años ya, y aún lo siguen siendo. Los actores coterráneos nuestros de aquella época intentaban imitar esos estilos en la dicción, en el verso, en la pronunciación, pero bueno, como ya decía el historiador Bosch, la crítica los destrozaba. No, se ve que no daban con el tono para que los propios criollos mezcla de español, o los españoles que habían
emigrado hacia este territorio, les dieran el aprobado. Jorge, me quedó una Bueno, consulta antes que siendo, termine la charla. sí, decime. Antes se tenía que estudiar Sí, para teatro o cualquiera del pueblo podía hacer alguna obra de teatro, porque eso me quedó colgado hace rato porque entré un poquito tarde a la charla y me quedó colgado eso. Eso por eso que te quería hacer una pregunta. Si antes se estudiaba teatro o no. Hay una frase por ahí dada vuelta que era que el teatro no se enseña, sino que se hace. Este, eh, Voy a tomar una anécdota de la historia, digamos así. Por ejemplo, Molière, Jean-Baptiste Molière, ¿sí? El gran comediante francés, una vez vio una compañía de títeres y quedó conmocionado por la representación, y después también pudo ver, esto de niño, y de más grande pudo ver una compañía de la comedia del arte, y quedó fascinado con el oficio de estos actores, pero no había dónde estudiar teatro. Sí se podían estudiar otras cosas, se aprendía a leer, se aprendía a escribir, él era hijo de un tapicero del rey, ¿sí? Y justamente él, para ingresar a una compañía, pagó una participación, lo cual le generó una enemistad profunda con el padre, pero pagó una participación porque se aprendía haciendo, viajando y haciendo, como se ha formado la gente del circo, ¿sí? La mayoría, bueno, de estos sistemas, no de agrupación, tienen que ver con una herencia familiar, pero en este caso, pudiendo él, Molière, haber tenido la posibilidad de ser el heredero del oficio de su padre y ser tapicero de las sillas de Luis XIV, prefirió irse a las provincias en carreta junto con otra compañía, donde después termina conociendo a su mujer y forman una compañía. No se aprendía, no se estudiaba. La mayoría de los actores por aquellas épocas eran analfabetos, ¿sí? No escribían, pero en el hacer y en el tanto repetir los textos, poniéndole todos los sentidos y la atención, lograban memorizar los textos, y bueno, era así como se hacía el teatro. En este caso, el tema del seminario, el tema de la comedia del arte, a la que perteneció justamente Molière, y se fue haciendo justamente en eso, hasta que en algún momento alguien lo apadrina, lo lleva al palacio y termina convirtiéndose en el director del teatro del rey Luis XIV, se llamó el Rey Sol, y bueno, y nos dejó un legado de muchísimas obras, muchísimas comedias, y también él, Molière, sufrió la persecución de la iglesia, porque estas obras, la comedia, bueno, tiene la posibilidad de criticar a través del humor, y bueno, Molière no dejó títere con cabeza, es que hasta el día de hoy, a pesar de ser el dramaturgo y el comediante más conocido de Francia, no sabemos dónde está enterrado, porque desde todos los tiempos la Iglesia Católica, también en aquellas épocas, consideraba herejes a los actores, blasfemos, y bueno, con la protección del rey, fue enterrado en algún lugar desconocido, porque si no, para que su cuerpo no fuera usurpado, y además estaba prohibido, tal vez está en un cementerio, pero enterrado bajo otro nombre. Estaba prohibido enterrar a los actores en Campo Santo. Acá también, y vamos a ver después en la historia, que cuando el general San Martín asume el protectorado de Perú, una de sus primeras medidas es otorgarle el fin de esta discriminación a la que sufrían los actores. Bueno, gente querida, les doy las gracias a todos por haberse conectado hoy, por hacerlo un sábado. Espero que se haya entendido todo, que hayamos podido compartir en el corto tiempo la mayor información posible. Ahí a través yo le voy a pasar a los chicos de la organización, y a través de ellos y por el grupo de WhatsApp les voy a mandar la tarea. Y bueno, es muy sencilla.
no hace falta que les explique de nuevo. Y también les vamos a dejar el link por el grupo de WhatsApp de una producción, de un capítulo de una webserie que empezamos a hacer con el Conventillo Teatro, que justamente sitúa las acciones en esta época previa a la que todavía no hemos llegado a abarcar, que es la Revolución de Mayo. Así que yo les pido que hagan la tarea y disfruten después de la producción, que se ha hecho con muchísimo cariño, muchísimo esfuerzo, y como en aquella época, y digo esto y cierro, ahora como en aquella época, a pesar de todas las cosas, todas las tecnologías que surgieron a competirle, todas las dificultades, discriminaciones, persecuciones, el teatro sigue vivo. Así que me toca a mí, elijo la tarea de ser un difusor de eso, y espero que se pueda replicar en ustedes. Y por eso también damos este tipo de charlas, porque hay que saber qué es lo que estamos defendiendo, qué es lo que estamos sosteniendo, ¿no? Justamente, si no desaparece el teatro es porque tiene raíces muy fuertes. Raíces muy fuertes universales, pero también raíces muy fuertes en nuestro territorio, porque siempre estuvo ligado el teatro argentino a los dolores y a la historia de nuestro pueblo. Por eso es que el pueblo lo defiende. Y repito una frase que dije la otra vez, que no me recuerdo el autor, pero que siempre me ha gustado mucho, que es que si la historia de los hombres desapareciera, se podría reconstruir a través del teatro, porque siempre el teatro se ocupó de la actividad humana. Bueno, les mando un abrazo muy afectuoso a todos, que tengan muy buenas noches, y bueno, nos estamos reencontrando mañana a la tardecita, para cerrar este seminario de orígenes de nuestro teatro nacional. Un abrazo a todos y que tengan buenas noches. Chao, lo vemos.